Bien, amigos de Línea Directa, vamos a empezar el programa. Vamos a recibir a nuestra invitada, que nos va a dar una descripción clara de lo que el gobierno pretende hacer en torno a esta medición de la pobreza. Voy a saludar a Jessica Guamán. Jessica Guamán, ella es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima y también es vocera de la plataforma Seguridad Alimentaria. Y Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y feliz año a todos los televidentes que piensan iniciar el año con mucha salud, con muchas buenas noticias, pero lamentablemente esta noticia nos ha tomado de sorpresa a todos ahora, ¿no? Justo iniciando el año 2025. Efectivamente. Primero hay que dar un poco el contexto. Ya se medía, el INEI, que es el responsable, Instituto de Estadística e Informática, que es la entidad responsable, tenía un mecanismo estadístico, matemático, con diversas variables e indicadores para medir la pobreza en el Perú. Eso lo hemos tenido hasta antes del 31 de diciembre del 2024, Jessica. Sí, tomemos en cuenta un punto y es la diferencia entre pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Hablemos de ambos conceptos para poder entender qué Ujú. significaría este decreto supremo que ha salido recientemente, ¿no? Se sigue midiendo y se va a seguir midiendo la pobreza monetaria, que esta se basa en el acceso a la canasta básica de consumo. Actualmente, el 29% de peruanos no accede a esta canasta básica de consumo y el 5,7% de peruanos no alcanza su canasta básica de alimentos, es decir, ni siquiera logra alimentarse de una manera correcta, ¿no? Entonces, esto está basado en el ingreso económico que puede tener la población. Sin embargo, se habla también de la pobreza multidimensional. Y acá vamos a ahondar un poquito más acerca de cómo se tenía ya un cuadro de control que establecía en el marco de 8 dimensiones, Ujú. 29 indicadores que nos ayudaban a saber cómo íbamos en materia de pobreza multidimensional. Efectivamente, Justamente, sí. Sí, ¿sí? Jessica, efectivamente, para ser muy didáctico, si tú nos has facilitado este cuadro para que el público entienda de qué hablamos. Tenemos este primer Ujú. cuadro, por favor, si me lo pueden poner en imágenes, donde justamente tenemos esa rueda con las 8 dimensiones, ¿verdad, Jessica? Así es, ahí están las 8 dimensiones y como vemos se hablan del aspecto de salud, de educación, vivienda, servicios básicos, la conectividad, seguridad ciudadana, empleo y la energía a la cual podría tener Ujú, acceso la población. ujú. Este cuadro de control está, si bien es cierto, basado en 8 dimensiones. Estas 8 dimensiones están divididas en 29 indicadores. Y acá hay indicadores tan importantes como los ligados a la prevalencia de la desnutrición crónica infantil, la prevalencia de la anemia infantil, Ujú. que hoy en día está muy prevalente en nuestro país, e incluso algunos temas ligados a obesidad. Y en el caso de educación, habla más que nada de la calidad de la educación, que es tan importante tenerla en cuenta, porque de nada sirve que el niño acceda a un colegio o profesores si esa educación no se está brindando de calidad, y si el niño tiene anemia, pues tampoco va a aprender, ¿no? Entonces, son indicadores muy importantes y Sí. justamente los expertos ligados a economía, ¿qué es lo que están advirtiendo de esta nueva medición? Que estos indicadores ligados a malnutrición, ligados a anemia, ligados a la calidad de la educación e incluso ligados a seguridad ciudadana ya no estarían siendo incluidos en esta nueva medición de la pobreza multidimensional. Ujú. Veamos dimensión por dimensión e indicador por indicador. Vamos a salud y educación, que es el segundo cuadro. Ahí vemos todas estas mediciones, Jessica, muy precisas en torno pues a lo que realmente se quiere medir con estos estudios. En salud tenemos la carencia de atención médica, la presión arterial de los adultos mayores de 15 años, los problemas de salud crónicos, la prevalencia de la anemia, ojo, en niños de 6 a 35 meses, la prevalencia de la desnutrición y en educación de igual manera, ¿no? La tasa neta de inasistencia escolar, la carencia de logro educativo, en los distintos niveles de estudios en niveles secundarios, primarios, calificación negativa de la infraestructura, en fin, del equipamiento también. Por ejemplo, en estas dos variables, salud y educación, ya no se va a medir estos indicadores por completo, Jessica.
Según lo que manifiestan expertos en economía, mencionan que no, ya no se estarían incluyendo estos indicadores que son tan importantes ligados con la nutrición de nuestros niños. Y es sumamente preocupante porque hoy en día vemos ahí en la imagen, el Ujú. 43.1% de niños menores de 3 años en el país tiene anemia. Y ese es un indicador que está incrementando a lo largo de los años y que nos sigue preocupando. Y no considerarlo para poder saber, digamos, el dato final de la pobreza multidimensional con este nuevo cuadro de control podría ser un grave error, no solamente para tomar las decisiones, sino también para la percepción de la población en relación a cómo va ese acceso a servicios básicos y a salud que debe tener la población. O sea, gracias por la imagen, Jessica. Eso quiere decir que la anemia, que es algo que como hemos visto en diversos estudios, en diversas alertas que han dado diversos gremios en salud, ya no se va a medir en esta nueva propuesta dada por el gobierno. Pero lo que se menciona es que no se estaría considerando dentro del nuevo cuadro de control, digamos, o los nuevos indicadores que se van a cruzar para poder tener una sola cifra y que nos diga con esa cifra cuánto de pobreza multidimensional tenemos. Anteriormente lo teníamos de esta manera, cuando el INEGI mostraba sus resultados de pobreza monetaria, en una de las partes de este resultado se mostraba la pobreza multidimensional disgregada de la forma en la cual se está mostrando ahora, ¿no? Entonces, es algo que no solamente expertos en economía, sino en este caso también nutrición, estamos alertando porque es necesario que se pueda garantizar que la población sepa o que todo lo que se cruza para poder tener ese dato en relación a pobreza multidimensional, que ahí no solamente hablamos del acceso a la parte económica, sino también el acceso a cosas tan básicas como es la prevención de la malnutrición. Pero acá también hay otro punto que están alertando algunos expertos y es también de la posibilidad de que se pueda politizar de alguna manera los datos que se puedan exponer dentro de estas cifras. Entonces es preocupante que esta situación se haya dado, sobre todo un 31 de diciembre, en el cual Sí. todos los peruanos estamos alistándonos para recibir el nuevo año y no se ha mencionado esto de forma pública a través de una conferencia de prensa. Entonces, ¿qué es lo que realmente se ha querido realizar? Pues nos lo preguntamos todos, sobre todo los expertos que han trabajado durante años en marco de pobreza, ¿no? Ujú. Si vemos el tercer cuadro, ya tenemos ahí todos los indicadores, por favor, Cristian, me lo colocas. Allí tenemos, por ejemplo, el tema de servicios básicos, ¿no? Ahí tenemos servicios básicos, ahí lo tenemos. Vemos que la población sin agua gestionada de manera segura, entonces, o sea, la población no tiene acceso al agua potable, más del 70%. Y eso tampoco se va a medir, la conectividad tampoco se va a medir. Entonces, la seguridad ciudadana, según algunos expertos, manifiesta que tampoco se va a medir. Entonces, Jessica, hay muchas, como bien lo dices, hay muchas sospechas de que el INEGI pierde autonomía con esto. ¿Es así? También hay sospechas al respecto, considerando que en el artículo 6 de este decreto supremo se habla sobre, de alguna manera, algunas actividades, algunas funciones que podría estar ejerciendo un sector en específico. De hecho, el DS ha sido firmado no solo por la presidenta, sino también por el ministro del MIS. Entonces, hay sospechas al respecto, algunas suspicacias al respecto, y es necesario que las autoridades puedan aclararlo, porque acá no solamente consiste en poder saber si la población tiene o no acceso a servicios básicos, sino si estos servicios básicos son de calidad. ¿De qué Exacto. sirve que la población tenga acceso a una cisterna si esa cisterna puede estar contaminada, si el agua que está en esa cisterna no Ujú. necesariamente sea segura y puede desencadenar diarreas y por ende desnutrición? Entonces hay que ser conscientes también que cuando hablamos de pobreza multidimensional hablamos del acceso a servicios básicos, pero también el acceso a que estos servicios sean de total calidad para poder garantizar lo mínimo que necesita la población, que es la salud, ¿no? Es verdad, es verdad. Ahora se habla, por ejemplo, de este seguro universal. Todos tienen seguro, todos pueden ir a un hospital y atenderse. Sin embargo, llegas al hospital, no te atienden, no te dan la cita, tienes que pagar muchas veces, no encuentras la cama, no encuentras medicamentos. Entonces, ¿qué tipo de seguro universal, de qué tipo de seguro universal hablamos? A eso vamos. Si va usted a una comisaría a poner una denuncia, esa comisaría
no tiene buena infraestructura, no hay una computadora, te piden para sacar fotocopias. Entonces, no es solamente el acceso, como quiere que el gobierno ahora se mide, ¿no? El acceso, sino la calidad del servicio que se da. Y eso es lo cuestionable, Jessica, en ese sentido. Así es, sobre todo porque cuando hablamos de acceso a servicios básicos, hablamos también, en este caso me toca siempre enfocar en la materia de nutrición, a el acceso a una salud y evidentemente una nutrición adecuada. Solamente con el acceso a la energía, si la persona tiene acceso a una refrigeradora, si tiene energía y luego una refrigeradora tiene acceso a que esos alimentos, por ejemplo, de origen animal, que van a necesitar los niños, las personas adultas mayores o incluso los adultos para prevenir la tuberculosis, pueda servir para poder prevenir la malnutrición. Entonces, no es solamente decir sí tiene acceso a luz, sino también de qué forma la está teniendo, qué tipo de electrodomésticos puede tener, qué tipo de posibilidad de acceder a una alimentación saludable a través de esos servicios básicos también puede tener la persona, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos puntos, no solamente, como bien mencionas, que se sepa de forma general el acceso a una u otra cosa, sino también la calidad de la cual están disfrutando los peruanos y el derecho al fin y al cabo, en este caso, derecho a la salud, derecho a la educación, porque como se menciona, también hay algunos indicadores ligados a la calidad de la educación que no podrían estar tomándose en cuenta y que podrían mermar en esa percepción que puede tener el peruano. Ahora, Jessica, me tengo que ir a una pausa, ¿me permites? Pero antes de irnos a la misma, lo que pretende el gobierno, según las suspicacias válidas que podemos dar, es simplemente ocultar la realidad que vive el Perú. Y esto no es nuevo. Hay que recordar que la FAO, amigos televidentes, Jessica Guamán, la FAO advirtió de esta inseguridad alimentaria en el Perú. Advirtió de esta inseguridad alimentaria. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Negarlo. Pero el gobierno vive en un mundo paralelo, porque hay que recordar que Dina Boluarte dijo que con 10 soles se puede preparar el menú completo, incluido postre. Y sin ir muy lejos, y yo estoy recordando, lo que dijo también el ministro, en este caso el ministro también de Minagri, del Ministerio de Agricultura, dijo, en el Perú no se pasa hambre, comemos de manera contundente. Entonces tenemos una versión del gobierno donde la presidenta Dina Boluarte dice que con 10 soles se come menú incluido postre y un ministro de Agricultura que manifiesta que en el Perú no se pasa hambre y se come de manera contundente, mientras entidades internacionales como la FAO advierten de una inseguridad alimentaria. Vamos a una pausa, Jessica, y regresamos con... Amigos televidentes, continuamos con ustedes. El 31 de diciembre, terminado el año, el gobierno publicó una norma que cambia los mecanismos de cómo medir la pobreza en el país. Y esto ha generado obviamente preocupación porque ¿qué cifras no se van a dar ahora si el mecanismo ha cambiado? Considerando pues que 1 de cada 5 peruanos sufre de inseguridad alimentaria. Converso con Jessica Guamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima y también vocera de la plataforma alimentaria. Jessica, esto la FAO ya lo había advertido de una inseguridad alimentaria en nuestro país. Sí, efectivamente. Actualmente el 51% de la población peruana no tendría el acceso a una alimentación adecuada o simplemente estaría dejando de comer de 1 a más días, ¿no? Y esta situación lamentablemente ha ido incrementando a lo largo de los años y evidentemente no es que queda ahí el hambre, la inseguridad alimentaria. ¿Qué significa esto? Que va a incrementar evidentemente la anemia, la desnutrición y hay que tener en claro algo acá todos, ¿no? Y es que nosotros, si es que tenemos una población que se alimenta mal o que está dejando de comer, evidentemente es consecuencia de la pobreza y la pobreza también ha incrementado en el país, la pobreza monetaria. Y la pobreza multidimensional, muchos expertos lo dicen, es mayor incluso porque ¿cuántos peruanos realmente tienen acceso a servicios básicos de calidad, a salud de calidad, a educación de calidad? Muy pocos porque vemos que el Estado no está siendo consciente de garantizar estos derechos en la población peruana y pareciera que todo se está tratando de poner como si estuviéramos en una realidad paralela, ¿no? Sí. Escuchamos ahí manifestaciones de algunos políticos diciendo, sí, la población tiene acceso a seguro de salud, de educación, etcétera, pero realmente cómo esto se está afianzando y volviendo en la realidad, pues muy pocos peruanos están teniendo acceso a esto, ¿no?
Efectivamente, y esto se confirma y confirma, creo, la indiferencia de este gobierno cuando escuchamos a la presidenta Dina Boluarte decir que con 10 solcitos nos alcanza para sopa, segundo y postre. Y escuchamos al ministro de Agricultura, al señor Manero, en ese momento, decir que en el Perú no se pasa hambre y se come de manera contundente. Entonces, si este es lo que dice la presidenta y dice su ministro de Agricultura, pues entonces reitero, o sea, están ajenos completamente a la realidad de millones de peruanos. Bueno, y no solo ello, ¿no? Hemos visto el día de ayer en algunos medios de comunicación otra frase que va a pasar para la posteridad en relación a lo lamentable, ¿no? Y es que el ministro de Midagri ha mencionado a los agricultores de Cañete, productores de papa y camote, que no esperen todo del Estado, ¿no? Cuando ellos reclamaban justamente algunas acciones por parte del gobierno central para poder garantizar la venta oportuna y un precio justo de sus tubérculos. Sí. Y esto es algo indignante, ¿por qué? Porque hablamos de todo lo que viene a ser el sistema alimentario. Los agricultores también son parte de ese sistema alimentario y también son parte de esa población que hoy sufre de pobreza. El 40% de agricultores en el país sufre de pobreza y es porque no se les está dando la oportunidad adecuada. Y que un ministro les diga que, según él, todo lo están esperando el Estado, es indignante y evidentemente las frases que has mencionado también lo son. Con 10 soles es evidente que no se puede cubrir una alimentación digna y nutritiva de la población. Ya la FAO nos dice que lo mínimo que debería cubrirse en el día por persona son alrededor de 15 soles. Pero pues esto no se puede lograr porque los alimentos cada día están más caros, ahora con estos oleajes anómalos también está generándose un incremento de precio de los pescados, como el bonito que era el más barato, la pota ya está hasta los 40 soles, entonces hay una situación hoy en día no solo de hartazgo, sino también, como digo, pareciera de realidad paralela por nuestras autoridades frente a la situación de pobreza y hambre que está habiendo en el Perú. Y sí, está habiendo esto en el Perú, hay que aceptarlo y hay que evidenciarlo a través de data, que es tan importante, y no invisibilizarlo, ¿no? Miren, amigos televidentes, Jessica, en estos instantes que estamos dando el programa, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado por un caso ocurrido en el sector salud, y que demuestra que lo que pretende hacer el gobierno, porque finalmente el INEI tendrá la última palabra, lo que pretende hacer el gobierno como propuesta es simplemente maquillar las cifras. Miren, en Lambayeque, en el Hospital Las Mercedes, una persona ha perdido la vida, un paciente ha perdido la vida dentro del hospital porque era trasladado en una motocarga para poderla subir de piso. Imagínense, o sea, en el hospital más importante de Chiclayo, que es el Hospital Las Mercedes, tener que trasladar como ascensor una motocarga para poder al paciente subirlo de piso. Y la persona murió, simplemente murió. Si hacemos este ensayo que pretende el gobierno, va a decir, disculpen, pero según la estadística, estamos dando el servicio, muchas personas están accediendo a los hospitales, pero la calidad que se está dando, la calidad del servicio, imagínense, trasladar a una persona en una motocarga para subirla como ascensor a otra área del hospital. A eso se refiere, Jessica, la crítica que se está dando, ¿no?, ante esta propuesta del gobierno, que la calidad no se va a medir. Sí, es bastante lamentable. Justo estoy viendo la noticia también, y es algo que vemos en diferentes centros de salud de primer nivel y hospitales de diferentes partes del país, ¿no? Vemos que los pacientes no están teniendo acceso a lo mínimo para poder tener esa salud de calidad. En muchos establecimientos, incluso en Lima Metropolitana, vemos que hay pocos suplementos, por ejemplo, de hierro, hemoglobinómetros, que son instrumentos muy necesarios para poder detectar la anemia en niños. Entonces, hay una situación de carencia también que no garantiza esa calidad que tanto exigimos. De nada sirve, como digo, que se pueden construir colegios gigantes o se puedan poner muchos profesores. Si esos profesores no están capacitados y no pueden dar educación de calidad,
Si ese niño se queda dormido en clase porque no está bien alimentado, porque no le llega su desayuno adecuado por parte del Estado, entonces no va a aprender de manera adecuada. Y hay que ser conscientes en relación a ello, a la calidad de los servicios. Y los peruanos también tenemos que exigir la calidad de esos servicios. No nos está haciendo un favor el Estado al brindarnos servicios de salud o al brindarnos educación. Es un derecho que los peruanos tenemos y debemos exigir que se garanticen, que sean de calidad y que sean también gratuitos, porque si la salud es, digamos, gratuita, es porque se está garantizando ese derecho a la salud que tenemos todos los peruanos solamente por el hecho de ser personas humanas, ¿no? Entonces es necesario que esto podamos realmente exigirlo, no normalicemos este tipo de desidias, no pueden haber más muertes de este tipo. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues estamos normalizando que al paciente se le trate como una cosa, como un número de cama, como una persona que no tuviera acceso ni siquiera a garantizar su vida, y miran lo que ha pasado, ¿no? Sí, Y terrible, así vemos, terrible. como digo, en diferentes espacios una desidia total. Efectivamente. Finalmente, el INEI tendrá la última palabra, Jessica, y como un ente autónomo va a tener que, pues, de alguna manera no caer en las presiones que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y tratar de defender, pues, la metodología o ver de qué manera las cifras que pueda dar de aquí en adelante sean las más reales. ¿Por qué? Porque en base a esas cifras se ejecutan las políticas públicas. Ante cifras erróneas, no hay política pública que funcione y finalmente va a ser el ciudadano el que pues, va a sufrir. Sí, es verdad. La data, ¿para qué sirve? Para poder tomar decisiones y decisiones acertadas. Si yo tengo una data que está elaborada a medias o no está Manipulada. basándose en indicadores adecuados o podría ser manipulada, ¿qué es lo que va a pasar al fin y al cabo? No se van a tomar las mejores decisiones porque pareciera que la problemática está disminuyendo. Y en este caso, a mí me toca sacar cara por el tema de la anemia. ¿Por qué? Porque la anemia lamentablemente no solamente está en niños, sino está en gestantes, en mujeres en edad fértil, está presente en una gran cantidad de población peruana, y Perú es uno de los países a nivel, digamos, mundial que está en situación de gravedad con este tipo de salud pública, ¿no? Entonces hay que tener mucha muñeca como instituciones, en este caso el INEI, una institución autónoma que podría garantizar que se pueda tener las mejores datas para poder tomar las mejores decisiones, no solamente por el Estado, sino por sociedad civil. Muchas organizaciones sociales basan sus acciones, sus planes de acción en estos datos, y es necesario garantizar que sean totalmente transparentes. Para terminar, Jessica, no se puede manipular, no se puede manosear, no se puede maquillar la pobreza en el país. O sea, no se puede jugar con el hambre de las familias. Eso no se puede hacer y es lo que se pretende aparentemente. Así que acá un llamado a los ciudadanos y a través tuyo como decana del Colegio de Nutricionistas, que estás ahí advirtiendo y alzando la voz para que la ciudadanía esté atenta, pues rechace también todas estas acciones. Sí, como digo, la ciudadanía tiene que ser consciente que el Estado no nos está haciendo un favor al garantizar la salud y la educación. Esas tienen que ser garantizadas porque es una obligación del Estado, tanto a nivel enfermedad, si yo voy a un hospital me tienen que atender, pero también para la prevención. Y uno de los, para lo que sirve, digamos, estas datas que se pueden generar es para la prevención. No esperemos a que miles de niños estén más enfermos o estén muriendo como consecuencia de la desnutrición y la anemia, sino para la prevención. Pero si vemos que la data está cambiando año tras año, y no necesariamente porque está disminuyendo, sino porque cambia la forma de medición, pues no vamos a tomar las mejores decisiones. Y como digo, la percepción de la población es importante también, porque la población en base a eso también empieza a exigir y a incidir. Entonces es necesario que también sea consciente de la población que estas normativas que pareciera que no influyen mucho en nuestras vidas, influyen muchísimo, porque en base a eso nuestras autoridades toman decisiones. Así que hay que tomar acción todos y poder exigir, como digo, que sean transparentes los datos y las acciones de las autoridades. Efectivamente. Jessica, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y finalmente hacer nuestra primera invitada de 2025 para hablar sobre un tema gravitante, que es la pobreza en nuestro país, que intenta ser encubierta por el gobierno a través de estas normas. Jessica, te agradezco muchísimo.